7 de la mañana y 50 minutos. Le doy la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, que ya está con nosotros para el análisis. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Usted venía diciendo que era necesario a lo mejor esta restricción, estos cortes de luz, dividirlos de manera equitativa, y hoy llega el anuncio del ministro que vamos a tener a partir del mediodía 10 horas, ahora sin servicio de luz. ¿Hacia dónde vamos con estos anuncios que van cambiando cada ciertos días? Bueno, yo creo que el tema de los apagones lamentablemente son inevitables, pero ha habido un manejo muy poco técnico. La reducción de los apagones a los pocos días de que Colombia nos desconecta de la electricidad, se decide reducir los apagones residenciales, dando un mensaje equivocado a la población, que se relajó pensando que las cosas iban mejor, pero no era la realidad, cuando pocos días más tarde decide el gobierno desconectar totalmente al sector productivo. Un absurdo. Al menos 15 días de desconexiones de 10 horas diarias. Es decir, cierren las empresas, despidan al personal y nos vemos algún otro día. Eso es absolutamente irracional. Yo creo que la decisión de hoy día, y espero que se vean los resultados, primero que era necesaria, los apagones tienen que distribuirse de una mejor manera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Tiene que evitar transformar esta crisis eléctrica en una crisis económica de gran magnitud. Entonces era absurdo desconectar al sector productivo de manera completa, 100% de desconexión, es decir, acabar con la producción. Esto iba a ser más grave que la misma pandemia del COVID. Pero ya debe haber una repercusión en la economía. Se decía que nos estábamos recuperando, que habíamos pasado de una recesión ahora más bien a un ligero crecimiento. Pero con esto, ¿cómo queda? ¿Cómo está nuestra economía? ¿Cómo se proyecta el cierre del 2024? Bueno, el segundo trimestre de este año fue muy malo. La economía se contrajo 2,2%. Pero a partir de entonces se han visto algunos indicadores de que las cosas ligeramente están mejorando. Aumenta la liquidez, aumentan los depósitos, caen las tasas de interés, hay algunos segmentos de crédito como el productivo que empiezan a acelerarse. Es decir, había síntomas muy leves de que la tendencia está cambiando. Pero ahí vienen los apagones. Para el cuarto trimestre del año, si los apagones no se hacen de manera técnica y si son demasiado fuertes, si se decide, como se decidió hace pocos días, desconectar a la producción, la crisis energética se va a transformar en una crisis económica. Y es lo que se tiene que evitar. El costo, definitivamente va a haber un costo. Los apagones van a implicar menos crecimiento, pero el objetivo del gobierno debe ser limitar ese contagio a la economía. Pero no estamos todavía en un momento de recesión. ¿Pudiéramos ir hacia eso? Pudiéramos ir, pero todavía es pronto. Yo creo que los datos del tercer trimestre se va a ver una ligera mejoría frente al segundo trimestre. Para el cuarto trimestre también debería haber habido una mejoría. Pero todo depende ahora sí de los apagones. Y todo depende de cómo se trate y cómo se afecte a la producción. Por eso es que hay que tener tanto cuidado y la política pública tiene que cuidar la producción para evitar que esto se vea reflejado en los ingresos de los ciudadanos. Porque cuando se detiene la producción, al sector industrial se le desconecta, se detiene toda la cadena productiva. Por ejemplo, en el camarón ya nos están diciendo, hay problemas con el balanceado. Como no se produce el balanceado a tiempo, no hay suficiente balanceado. Eso ahí afecta a las exportaciones, afecta a los ingresos. Hay problemas con el comercio, porque si la producción no se hace a tiempo, tampoco hay el comercio posterior. Entonces hay toda una cadena de afectaciones muy grande que termina dañando a los ciudadanos y el empleo. Pero hoy tienen algunas opciones que no benefician a todos tampoco. Se dijo importación de generadores con 0% del IVA, pero esto toma su tiempo, no todos tienen la facilidad, el recurso para poder comprar un generador. No se diga quizás una industria, una MIPYMES poder poner una planta. Entonces, ¿qué más hacer para ayudar a este sector que ya se ve golpeado, sobre todo mediana y pequeña industria? Por eso es que las desconexiones en el sector industrial tienen que hacerse caso a caso. Tiene que analizarse la situación. Habrá empresas más grandes que tienen capacidad de generación. En ese caso hay que colocar los incentivos correctos para que generen para autoconsumo e incluso si pueden para vender a la red eléctrica. Tener una tarifa adecuada que incentive esa gestión. Para el resto de sectores, pequeñas industrias, medianas industrias, no hacer una desconexión masiva o a lo bruto, porque no todas tienen la capacidad de autogenerar o de invertir en esa autogeneración. Por eso es que la desconexión no puede ser de ninguna manera total, y tiene que ser negociada, analizada empresa por empresa y poder determinar quiénes sí pueden aportar con generación propia y esas pueden desconectarse de la red incluso voluntariamente dentro de acuerdos que se firmen y el resto que se mantengan conectados a la red y que puedan seguir produciendo. Lo importante y el objetivo aquí es evitemos que esta crisis eléctrica se transforme en una crisis económica.
Leía en su cuenta de X, usted decía que si no conseguimos al menos 17 millones de dólares en inversión eléctrica, seguiremos con cortes no solamente hasta el 2025, sino la próxima década. Pero no hay esos recursos tampoco, el país no los tiene hoy. Son 17 mil millones de dólares que se necesitan en la próxima década según el Plan Maestro de Electricidad. Recursos que no los tiene el Estado y no los va a tener. Por eso es que es tan importante hacer ese cambio de modelo. Tenemos un modelo estatista donde el único inversor es el Estado. Eso tiene que cambiar. ¿Y cómo cambia? Pero hay una previsión el día de hoy. Existe una limitación en la Constitución. El sector estratégico, la electricidad es un sector estratégico, es del Estado, tiene que ser servido por empresas públicas y solo por excepción se tolera a la inversión privada. Pero habría que ir a una reforma legal. Esa excepción implica discrecionalidad. Implica que en la práctica la tramitología no lo permita y es lo que hemos visto hasta ahora. Y además de una limitación más profunda. En materia eléctrica, no existe un mercado eléctrico en el Ecuador. Los precios no se fijan por oferta y por demanda, los fijan los políticos. Y además se estableció durante el gobierno de Correa que ese precio se debe fijar quitando la inversión y el costo financiero. Como que una hidroeléctrica aparece espontáneamente y lo único que debe contemplar un precio es el mantenimiento de esa hidroeléctrica. Eso lo que hace es sacar de la ecuación al sector privado. Eso tiene que cambiar. Entonces se necesita una reforma estructural. Y la reforma estructural debe contener, primero, crear un mercado eléctrico mayorista, donde los precios se fijen por oferta y por demanda. Segundo, eliminar todas las barreras a la inversión privada. Existe en la actualidad una barrera de 10 megavatios máximo de autogeneración. Existe una prohibición legal de que se use capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública, un absurdo. El Estado no tiene recursos y prohibimos usar capital privado para mantenimiento de infraestructura pública. Y existen restricciones tecnológicas. Se dice el sector privado puede generar, pero solamente con eólica, solar, geotérmica, ninguna otra energía. También un absurdo. Eso no tiene por qué decidir el Estado. Y un tercer tema que hay que modificar es el tema de sincerar el subsidio eléctrico. ¿Qué significa esto? No significa eliminar el subsidio para el sector residencial, porque en el sector residencial hay que mantener precios regulados, no en el resto de sectores, pero sí en el sector residencial. Pero lo que hay que hacer es que ese subsidio se registre en el presupuesto general del Estado, que no tengan que asumirlo las empresas distribuidoras porque las descapitaliza. Después no tienen los recursos. Entonces, en resumen, esta reforma lo que permite es crear los incentivos para invertir. Habría precios de mercado para el sector comercial, para el sector industrial y un precio regulado para el sector residencial en donde se maneja y persiste un subsidio, pero financiado con presupuesto del general del Estado. Pero imaginemos que sea este cambio legal que permite reintroducir la competencia, crear este mercado eléctrico mayorista, sería a través de privatización, concesión. Se lo pregunto porque cada vez que se dice privatizar o se escucha esa palabra, se genera pánico. La privatización genera pánico en el Ecuador, que no tendría por qué ser, pero así es. La realidad es que para hacer esta transformación para un mercado eléctrico competitivo no hay que privatizar un alfiler. Lo que se necesita es permitir la inversión. El Estado seguirá manteniendo sus activos, todos. No tiene que deshacerse de ni un solo activo. Lo que tiene que hacer es abrirse la puerta para que se produzcan concesiones. Concesionar no es privatizar, no cambia la propiedad del activo. El activo sigue siendo del Estado. Lo único que cambia es la administración a cambio de millonarias inversiones. Entonces hay que abrir las concesiones, abrir las APPs, permitir la inversión privada directamente en proyectos sin límites. Necesitamos más generación eléctrica, no podemos seguir limitando y prohibiendo la inversión privada. ¿Y hacia dónde deberíamos apuntar? Quizás viendo a nuestro vecino, Perú tiene ya 2 décadas preparándose para esto, ellos tienen una matriz energética que los 2/3 de suministro de energía proviene de otros tipos de fuentes, como la eólica, la térmica, la solar, en comparación con nosotros, que el 92% proviene de hidroeléctricas y tenemos solamente, por ejemplo, 7% de térmicas y un 1% de otras fuentes. Por eso es que es tan importante no hacerse direccionamiento tecnológico, porque ahora nuevamente la ley y el gobierno está direccionando en una línea y se va a volver a equivocar, igual que nos equivocamos haciendo tanta inversión en generación hidroeléctrica y olvidándonos de la generación térmica con gas natural, por ejemplo. El gas natural en el país prácticamente no existe, cuando el potencial de generación con gas natural es enorme. Pero ese es el problema del direccionamiento tecnológico, que tiene que desaparecer. Tiene que ser en base de las condiciones del mercado. Los inversionistas van a decidir y tienen que decidir cuál es la opción más conveniente. Yo creo que veamos el caso de Colombia. Colombia es un país que tiene las mismas condiciones climáticas que el Ecuador y no está sufriendo apagones masivos. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen un mercado eléctrico. En Colombia sí existen inversionistas que están permanentemente invirtiendo en generación. Es que el sector eléctrico hay que entenderlo como un avión de 2 motores.
en donde si uno dice por constitución y por ley que el motor privado tiene que estar apagado, ese avión no llega lejos. Se puede generar, y como sucedió en el Ecuador, se construyeron hidroeléctricas durante la bonanza petrolera. Pero se acabó la bonanza petrolera y desde 2019 no aumenta la generación eléctrica porque el único inversor, el Estado, no tiene recursos. Entonces necesitamos prender los dos motores, aprender lo que los comunistas chinos entendieron hace muchísimos años. No importa que el gato sea blanco o que sea negro. Lo que importa es que case ratones. No importa si la inversión es pública, si es privada, si es mixta. Necesitamos de todas esas inversiones. Mientras tanto, sí, porque aumenta la demanda en el país, pero lo cierto es que eso tomará tiempo, será al mediano y quizás hasta largo plazo por la condición económica del país. Pero, ¿qué hacemos para salir hoy de esta oscuridad que nos regresa a 10 horas diarias sin luz? Bueno, definitivamente estos cambios profundos hay que construirlos hoy. El largo plazo se construye hoy, pero los resultados son de mediano plazo, 3 a 5 años, no menos. La crisis energética es estructural, va a durar al menos unos 10 años, en los 10 años que necesitamos esos 17.000 millones. Si no conseguimos esos 17.000 millones, año tras año se repetirán los apagones en cada estiaje. Eso hay que estar muy claros. Ahora, medidas emergentes. Si el gobierno está contratando de emergencia nuevos bloques de generación, hay que establecer tarifas que incentiven la inversión privada para venderle al Estado esa electricidad. Generar esos contratos. Esas tarifas también. Exactamente, y que sean tarifas atractivas para que se realicen esas inversiones con firma de convenios que permitan tener esa seguridad para esa inversión en el corto plazo. Ese es el plan emergente, lo que se debe aplicar este momento para tener soluciones lo más rápido posibles. Pero en paralelo tenemos que trabajar con la solución definitiva, por corregir este problema estructural, abandonar el estatismo en el sector eléctrico y abrir la puerta a todo tipo de inversión, pública, privada, mixta. Todas las inversiones son necesarias, sobre todo en un país que sigue creciendo en su demanda y que necesitamos abastecerla con nueva inversión. Y fundamental, transparencia y una comunicación oportuna. Fundamental. Necesitamos, yo creo que es algo que el gobierno tiene que mejorar, es ser transparente, que nos digan cifras. A ver, hay un problema en la cota de Masar. En la cadena que acabamos de ver, debimos de haber visto también dónde está la cota. Cuando llegue a qué nivel se puede decir que se ha superado. Que la población comprenda el problema, no solamente porque les dicen algunas pocas palabras, sino porque la van viendo, que sean más visuales, más pedagógicos. Ser una comunicación diaria, como pasó en abril de este año, que todos los días se iba informando al país cómo iba cambiando la situación, si mejoraba o empeoraba, pero era todos los días. Definitivamente, debería ser diaria, con indicadores, no solamente darnos un mensaje, sino con indicadores y explicar a la población, es decir, cuando esta cota llegue a este nivel, podemos comenzar a reducir los apagones. Y que la población esté monitoreando permanentemente, todos los días. De esa manera, la población no solamente recibe la molestia, porque sí, es una molestia el apagón, pero es una molestia inevitable. Pero si es que uno entiende qué es lo que está pasando y qué se está haciendo para solucionarlo, la molestia puede ser más digerible. Quiero agradecer al economista que nos haya acompañado esta mañana con el análisis. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Que tenga un buen día. De esta forma estamos concluyendo, recordándoles que a partir de este mediodía se cambia ese cronograma preestablecido de horarios de cortes de luz. Ahora serán 10 horas diarias, ya los pueden revisar en las páginas de las distintas distribuidoras eléctricas y también que tendremos información con nuestro equipo, con Milton Pérez a la cabeza de la Fuerza de Milton, este huracán de categoría 5 que esta tarde llegará a Florida. Con eso nos despedimos y viene la información de la comunidad. Buenos días.